Vamos a ver la función logarítmica y espero que a saber no lo sé, para ella no sea un dolor de cabeza y no me mire feo. No, ya lo estoy superando. Muy bien, muy bien. Me alegra mucho porque yo me acuerdo que usted pasó varios dolores de cabeza conmigo en logaritmo. No, Bueno, sí. van a responder ustedes allí en su cuaderno. La materia de esta materia se encuentra entre las páginas 44 y 48 del texto del estudiante y para esto deben tener claro los contenidos de la guía 11, más que nada un poco el trabajo con logaritmos. Algunas propiedades de logaritmos las vamos a aplicar acá. Eh, Vamos a ver dos ejercicios de la aplicación de la función logarítmica. Vamos a ver el ejemplo 1. La ecuación de oferta de un fabricante de un producto cualquiera es P es igual al logaritmo de 10 más Q medios. Pregunta, damas, comenzando con esta parte. ¿Cuál es la incógnita? ¿Dónde hay letra o incógnita? Y aquí yo debería haberlo escrito de esta manera. Aunque después está escrito f de... ¿Qué significa f de q, niñas? ¿Qué significa la f? ¿Qué significa la q? ¿Recuerdan eso, no? Cuando vimos introducción de funciones. ¿Quién me puede dar algún comentario de esto? ¿Qué significaba la f? ¿O la q? ¿No lo recuerdan? ¿Alguien que me diga algo? ¿No recuerdan nada? O por último, por el chat también me pueden responder, ningún problema. También me pueden responder por el chat. Recuerden que la F, sin, ¿Frecuencia, profe? perdón, ¿Frecuencia? no pues, función. El concepto de función, ojo. La F significa función y que habíamos dicho en esa clase, dijimos que la función representa a toda una fórmula. En ese caso, al logaritmo de 10 más q medios. Por ejemplo, si digo f de x, o sea, por dar otro ejemplo, es igual a 3x cuadrado más 1. ¿Qué significa la función? Si representa a la fórmula completa. Pero ¿qué significa la x que está en paréntesis o qué significa la q que está ahí? ¿Qué significa eso? ¿Recuerdan? ¿Qué era la q o la x? Es algo muy importante para nosotros que lo vamos a utilizar. ¿Un conjunto? No, no, algo más simple que eso. ¿Qué es la q en el ejercicio? O volviendo al ejemplo anterior, f de x es igual a 3x cuadrado más 1. ¿Qué significaba la x aquí? Algo significa la x, no está de adorno. Significa algo muy importante. Empieza con I latina. Y después le sigue una N. ¿El ¿Qué es índice? la incógnita? Ah, La X es la incógnita. Es, para que lo recuerden, y este concepto, niñas, que no se les olvide, es a lo que yo le doy un número. Por ejemplo, ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Yo le voy a dar un número cualquiera al Q, que es el mismo Q que está ahí. Eso es, F engloba a la fórmula completa, como arriba y abajo, acá, y Q
representa la incógnita, es a lo que yo le voy a dar valor. Eso es función. Está compuesto de la representación y de su incógnita. Por lo tanto, ¿qué vamos a seguir haciendo nosotros? Donde Q es el número de unidades ofrecidas por el precio en pesos P por unidad. O sea, ¿qué estoy relacionando yo en este ejemplo? Estoy relacionando mediante una función logarítmica o un logaritmo las unidades que ofrezco de un producto, por ejemplo, no sé, 500 unidades de un producto, y con este logaritmo me dice a qué precio lo tengo que vender. P es el precio de venta. Recuerden, yo le doy valores al Q y me da como resultado el valor P. Si esto fuera X, Y, en este caso sería una función Q, P. ¿Por qué? Porque Q es a lo que yo le estoy dando valor. En cambio, el P es mi resultado de la función. Por lo tanto, siempre el P representa el I. En este caso representa el P. ¿Se está entendiendo un poco el concepto? No estamos repasando lo que hemos visto antes solamente, el concepto de función. Sí, profe. Ya. ¿Recuerden eso? Ahora, ¿qué me preguntan a mí? ¿Cuál es la pregunta del ejercicio? Me preguntan, se sabe que se ofrecerán 1980 unidades. Ahora me dicen que Q es igual a 1980. La pregunta es, ¿a qué precio el fabricante los ofrecerá? En rigor, el precio es lo mismo que el P. Es lo que está ahí. Ahora P, el resultado que voy a tener es la función. Recuerden que la función representa a la expresión, a toda la fórmula, pero evaluada en Q. Ahora me dicen que yo voy a evaluar la función en el valor 1980. Y eso voy a calcular ahora mediante logaritmo. Entonces reemplazo el Q por 1980 y me da logaritmo de 1000. Y como ustedes saben, logaritmo de 1000 es lo mismo que 3. ¿Cómo se escribiría esto? ¿Por qué el logaritmo de 1000 vale 3? Pregunta, ¿este logaritmo qué base tiene? ¿Cuál es la base del logaritmo? 10. Bien, base 10, porque no está mencionada. Si esto lo escribo como potencia, esto es 10 elevado a algo que lo que estoy buscando, porque recuerden que el resultado del logaritmo es el exponente de alguna potencia. Y aquí está la potencia. 10 elevado a ¿cuánto da 1000? El 10, 3. 3. Por eso es que el resultado es 3 acá. Porque ese 3 de exponente es lo mismo que el resultado del logaritmo. Entonces, ¿qué significa el 3? Significa que si yo fabrico 1980 unidades, según la fórmula del logaritmo, cada unidad la debería vender a 3 pesos o dólares. No, aquí no menciona la unidad. Pero como dice acá, el precio por unidad es de 3 pesos por fabricar 1980 unidades. Me cuesta 3 pesos fabricar cada unidad. Y en total fabricando 1980 unidades. Niñas, les voy a hacer una consulta un poco de esto.
Y a mí por lo menos siempre me ha llamado la atención. Cuando ustedes regularmente compran bebida, agua mineral, ¿o no? En un negocio. Yo no. Agua No. mineral no, pero bebida sí. O bebida, sí, también me puede servir la bebida como ejemplo. Betsabe, tú de repente compras bebida Sí, o agua mineral. agua mineral, de Sí, repente. porque no, a mí por lo menos me llama la atención de que una bebida de 500 ml, que es medio litro, cuesta alrededor de 800 pesos, ¿cierto? Y una bebida de 2000 centímetros cúbicos, que son 2 litros, cuesta alrededor de 2000 pesos, ¿cierto? ¿O estoy equivocado? ¿O es menos? No, profe, sale como 1000. Pongámosle 1004. Me estoy saliendo un poco de la materia, pero igual quiero generarle esa duda. Porque de medio litro a 2 litros, ¿cuántas veces es más 2 litros que medio litro? ¿Cuántas veces más es? De, de 500 a 2000, ¿cuántas veces más es? 3 ¿Segura? Porque 3 por 5 por 4. por 4, muy bien, ahí sí, por 4. De medio litro a 2 litros son 4 veces más. ¿Por qué el precio no es lo mismo? ¿Por qué no es por 4? ¿Te has preguntado eso alguna vez? Por las ganancias que se tienen que dejar los vendedores. No necesariamente, pero puede ser. ¿Se han preguntado eso alguna vez? Porque si es 4 veces más, la bebida no es 4 veces más cara. Por eso es que muchas veces las empresas, entre más producen, más barata es su costo de fabricación, como en este caso, porque el precio por unidad es de 3 pesos para fabricar 1980 unidades. Eso algún día lo van a ver en algún ramo. Pero ¿qué pasa si en vez de fabricar 1980 unidades, fabrico solamente 50? Y aquí coloco F de 50 es Va a igual aumentar a, el precio. quizá el precio de fabricarlo no sea el mismo. Logaritmo de 10 más 50 dividido 2, que es 25. Y esto sería logaritmo de 35. Y voy a buscar por internet, si me dan un cachito, logaritmo de 35. Niñas, para concluir esta pregunta, la incógnita siempre va a estar ubicada en el argumento del logaritmo. Ahí siempre va a estar la incógnita de la función logarítmica, en su argumento. En este caso está dentro del paréntesis. Niñas, ¿se entendió este ejercicio? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Vamos a ir con otro ejercicio que es un poquito más largo y es netamente de nuestra vida cotidiana. Y este ejercicio aparece en la página 44 y 45 del texto del estudiante. Yo lo traté de explicar un poco de otra manera, pero también ustedes pueden estudiar del libro. De hecho, para eso es. Recuerden que leía solamente un complemento del libro. La intensidad del sonido se mide en vatios por metro cuadrado. Y ahí está la unidad de medida. W vatios dividido metro cuadrado. La menor intensidad que puede captar el oído humano, llamada umbral de audición, es 10 elevado a menos 12 vatios por metro cuadrado. O sea, prácticamente eso es el silencio. Eso es lo que escuchamos nosotros como humanos. 10 elevado a menos 12 vatios por metro cuadrado.
Esa es la intensidad audible. Y vamos a esperar que se conecte su compañera. Ahora sí. Ahora, yéndonos al otro extremo, a partir de 1 vatio por metro cuadrado comienza el umbral del dolor para el oído en el ser humano. Cuando nos duele el oído, cuando hay música muy estridente, esa música tiene una intensidad de 1 vatio por metro cuadrado. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Para comparar un sonido cualquiera con la menor intensidad audible, se utiliza la siguiente función. Beta es igual a 10 por logaritmo de i dividido i sub 0. Y aquí está la explicación de la fórmula. ¿Qué significa? Primero, después les voy a preguntar. Beta, nivel de intensidad sonora en decibeles. Esos son los famosos decibeles. ¿Han escuchado esa palabra, cierto? Esa unidad, decibeles. ¿La han escuchado alguna vez? Niñas. No, profe. ¿Nunca? Ya. Ahora la van a escuchar. Por eso es que, por ejemplo, cuando ustedes le hablan por ejemplo, por internet, les dicen que la intensidad máxima que ustedes pueden escuchar con sus audífonos es de 85 decibeles. Más o menos un poquito más despacio que un secador de pelo, por la escala que está ahí. Ese más o menos ahí, por ahí más o menos, esa es la intensidad máxima que ustedes pueden escuchar para que el oído no se dañe. No sé si ustedes saben que el oído, cuando ustedes escuchan música fuerte muy seguido, el oído se daña y no tiene cura. ¿Cómo se daña? Por ejemplo, ustedes pueden quedar con un pitido en el oído y ese pitido lo vas a tener toda la vida. De hecho, tengo un familiar que tiene eso. Tiene un pitido tan fuerte que a veces no puede dormir. Aparte de su problema al oído, tiene problema del sueño. Porque escucha el oído cuando está todo en silencio, escucha el pitido. De hecho, él duerme en el día porque hay más ruido. Por eso deben cuidar bien sus oídos cuando escuchen música con audífonos. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? La intensidad del sonido medida en decibeles y que va a ser nuestra incógnita, la intensidad del sonido en vatios dividido metro cuadrado y sub 0, que es el umbral de audición. O sea, a partir de este umbral de audición nosotros comenzamos a oír. Y sub 0 es lo mismo que 10 elevado a menos 12. Entonces vamos a calcular algunos ejemplos que aparecen acá y los tengo ya calculados. ¿Qué es? Vamos a calcular el nivel de intensidad sonora del umbral del dolor, guiándolos por esta fórmula. ¿Cuándo empieza el umbral del dolor? ¿O a partir de qué decibeles el oído sufre? ¿O no empieza a doler los oídos? Nosotros sabemos, perdón, dije mal el concepto. ¿A partir de qué umbral nosotros escuchamos el oído? Sabemos que I sub 0 es 10 elevado a menos 12, por lo tanto la reemplazamos como dice aquí la fórmula, en el I, reemplazamos por 10 elevado a menos 12. Eso es 1. ¿Cuánto es el logaritmo de 1? ¿Quién recuerda eso? Propiedades de la guía 11. ¿Cuánto vale el logaritmo de 1? Deberían saberlo a esta altura. ¿Cuánto vale el logaritmo de 1? Les voy a dar un recordatorio. 10 elevado a ¿cuánto da 1? ¿Quién me puede responder eso? 0, muy bien. 0. Excelente.
Por eso que el logaritmo de 1 vale 0. 0, porque en el exponente 10 elevado a 0, que es el mismo 0 del resultado, es igual a 1. 1. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Que nosotros, a partir de 10 elevado a menos 12 vatios por metro cuadrado, nosotros podemos escuchar los sonidos. Es decir, a 0, este 0 es lo mismo que 0 decibeles. 0 decibeles. Pero ahora vamos a calcular la intensidad del sonido, o el I en este caso, para un susurro y para los fuegos artificiales. Porque en el susurro, en el susurro, ¿cuántos decibeles tiene un susurro? ¿Cuántos decibeles tiene un susurro? Ahí lo dice, en la escala. ¿Cuántos decibeles tiene? Quiero escucharlas, niñas. Ay, tanto almorzando, ¿eh? O están despertando. Un susurro, 20. un poquito más. ¿Qué dice? 25 o 30. 30, muy bien. 30 decibeles. 30 decibeles. Esa es la medición del sonido en decibeles, 30 decibeles. En cambio, un fuego artificial, cuando revienta los fuegos artificiales, tiene 140 decibeles. Voy a dar un dato. ¿Quién tiene perritos en su casa? ¿Perritos? No, yo no. ¿No? ¿Quién tiene perritos? Yo tengo Yo perritos. sí tengo. Ya. No sé si ustedes saben, pero más o menos a estos decibeles, de ahí para arriba, los perritos sufren con los oídos. Cuando pasa una ambulancia, una sirena de policía, cuando pasa un avión, cuando tocan un trombón al lado del perrito, o cuando hay fuegos artificiales, ahí los ¿Un perritos... avión también, profesor? ¿Cómo? Sí, ¿Con el avión también sufren? sí, también sufren. De hecho, cuando yo vivía en el sur, mi papá, los aviones cuando daban la vuelta, porque yo, no, yo vivía relativamente cerca del aeropuerto, cuando despegaba el avión, el LAN, Sky, Smart, todos esos aviones, cuando había un día soleado, cuando había un buen clima, todos los aviones daban la vuelta y pasaban por encima de mi casa. Y mi mascota, que es una labradora, se escondía dentro de su casita por el sonido del avión, porque pasaba relativamente cerca. Así que con los aviones también los perritos sufren, por si no sabían. A partir del sonido de un secador de pelo, de ahí empieza un poco a sufrir el oído de un perrito. Nosotros lo toleramos hasta 140 decibeles, pero los perritos solamente lo toleran hasta cerca de los 90. Así que para que tengan cuidado cuando hay mucho ruido con sus animales. Pero, profesor, a los perros, algunos les tengan con secador el pelo, entonces eso le hace mal. Sí, pero los perros no porque se les seque el pelo están quietos. De hecho, mi perrita cuando yo le seco el pelo después de bañarla, la tengo que calmar un ratito. Y ahí el perro tolera mejor el dolor. Pero claro, la secadora de pelo es bien bochinchera, pero el Nada, perrito, profe, si yo tú la no calmas, sabía eso del sí, secador de pelo. sí, Yo tenía idea hasta como que de los helicópteros y sobre los fuegos artificiales, sí, pero sí, el sí. secador de pelo no sabía ni idea. Claro, por ejemplo, si tú calmas a tu perrito secándole el pelo, claro, el perro se calma y tiene paciencia de soportar el sonido del secador. Pero ya, por ejemplo, que te toquen un trombón al lado o una sirena de policía al lado, ¿quién va a aguantar eso? Un perrito escapa. Por eso que, por ejemplo, para el tema de la Tirana y el San Lorenzo, yo vi donde vivo, muchos perritos corrían para todos lados,
por el sonido de los fuegos artificiales. Porque eso Ah, es... yo para Año Nuevo tengo que ponerle, ¿cómo se llama? Como tipo de orejera con Sí, algodón a mi sí, perrita porque es muy sensible el oído. sí, po. No tenía ni idea así de hecho eso de lo del secador de pelo. Ella siempre seguía tranquila cuando le seco el pelo, entonces Claro, no tenía ni idea. porque tiene confianza con nosotros y quizás está un poco más acostumbrada, pero ya a partir de las balizas de policía. Así que por eso cuando hay fuegos artificiales, los perritos, claro, hay que ponerle algo en la oreja y esconderlo y abrazarlo porque los perros se asustan. Y tiene que ver mucho con el tema que estamos viendo, con el tema de las decibeles. Así que ahora, niñas, vamos a calcular para el susurro y para los fuegos artificiales la intensidad del sonido, el valor de I. Entonces tenemos que para el susurro son 30 decibeles y para los fuegos artificiales son 140 decibeles. Decibeles. Decibeles, sí. Esa es la medida oficial del sonido, decibeles. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a calcular el valor de I, vamos a aplicar algunas propiedades del logaritmo. Por ejemplo, aquí, ¿qué propiedad del logaritmo apliqué yo ahí, que es la misma que está acá? ¿Quién recuerda eso de la guía 11? ¿Cómo se llama esa propiedad del logaritmo cuando hay una división y después se transforma en resta? Logaritmo de la... ¿Cómo se llama ese logaritmo? ¿Logaritmo de la qué? Antes que se me acabe el tiempo. Niñas, logaritmo de la división, pues chiquilla. Así se llama esta propiedad. Para terminar de explicar, tengo una división aquí en el argumento y esta se divide en una resta. El I numerador menos 10 elevado a menos 12. ¿Se habían acordado de eso, no? Díganme la verdad, yo creo que no. No, yo no. Niñas, les voy a dar... Vamos a calcular la intensidad del sonido en vatios por metro cuadrado, es decir, la incógnita que está ahí, la I, la vamos a calcular, la I, que está ahí, para fuegos artificiales y para susurro. Recuerden que el susurro tiene 30 decibeles y los fuegos artificiales tienen 140 decibeles. Del primer al segundo paso, acá, apliqué la propiedad del logaritmo de la división, porque recuerden que acá hay una división en el argumento y esta división se transforma en una... ¿Qué es eso? En una... Díganmelo ustedes, por favor, niñas. ¿En qué se transforma esa división de argumentos? En una... ¿Betsabe? ¿Te acuerdas? En una resta, ¿no? ¿Qué cosa dijo, profesor? Una vez. Que esta división que está ahí en el argumento se transforma en una resta, porque eso es una propiedad del logaritmo. Ahora voy a aplicar otra propiedad del logaritmo. ¿Qué pasa cuando saco el 12 de acá y lo paso para adelante? ¿Cómo se llamaba esa propiedad? ¿Se acuerdan? ¿Logaritmo de la qué? ¿Logaritmo de la? ¿Potencia Muy bien. o no? Logaritmo de la potencia. Excelente. Porque ustedes tienen aquí una potencia 10 elevado a menos 12, pero como está el logaritmo, este menos 12 pasa hacia adelante del logaritmo. Igual que acá, pasa hacia adelante del logaritmo. ¿Y por qué se transforma en positivo? Porque el menos que está al medio, con el menos del 12, menos por menos, ¿cuánto es? Menos por menos, ¿Más? más. Y ahí está el más. Por eso es que es más 12 por logaritmo de 10. Entonces nosotros, ¿qué hicimos?
pasamos el menos 12 hacia adelante y menos por menos más, y nos queda logaritmo de i, que es lo que tenemos que calcular, más 12 por logaritmo de 10. Y acá es 14, es igual a logaritmo de i, más 12 por logaritmo de 10. Pregunta, niñas. ¿Cuánto vale el logaritmo de 10? ¿Quién recuerda eso? ¿Puede repetir, profesor, que se escucha un poco mal? Ah, ya. La pregunta es, ¿cuánto vale el logaritmo de 10? ¿Cuánto vale? 1. Bien, vale 1. Por lo tanto, esto es lo mismo que 12 por 1 y es simplemente 12 por 1 es igual a 12. ¿Se va entendiendo hasta el momento el orden de los ejercicios o no? El cómo se hizo cada paso. Aquí también. Esto también les ayuda un poco en el orden. Finalmente, el 12 lo paso para el otro lado y me queda menos 9 es igual al logaritmo de i. Y esto lo paso a potencia y me queda que la intensidad del sonido para un susurro es 10 elevado a menos 9, y me faltó la unidad acá, 10 elevado a menos 9 vatios dividido metro al cuadrado. Cuadrado. Y acá, este 12 pasa al otro lado, 14 menos 12 es igual a 2, y esto lo paso a potencia y me queda que la intensidad del sonido para los fuegos artificiales es 10 elevado a 2, y aquí voy a escribir, vatios dividido metro al cuadrado. Y aquí lo escribí lo que dijimos delante. Cuadrado. Antes de seguir, ¿se entiende un poco el orden del ejercicio, no? Ojalá lo estudien bien en su casita. Este orden. Porque aquí también aplicamos varias propiedades del logaritmo. Logaritmo de la potencia y logaritmo de la división. ¿Ya? ¿Pero se entendió a grandes rasgos o no? Sí, Niñas, profe. Sí, Betsa, profe. ya. ¿Cuál es la respuesta? 30 decibeles equivalen a 10 elevado a menos 9 vatios por metro cuadrado. En cambio, 140 decibeles es lo mismo que 10 elevado a 2 vatios por metro cuadrado. Hartas veces más grande. Y lo que dijimos delante, los perritos pueden soportar hasta 85 decibeles, por lo que desde el sonido de un helicóptero es perjudicial para ellos. Los perritos sufren mucho y por eso es que hay que hacerle harto cariño cuando hay mucho ruido exterior. Ya. Vamos a ir a otro ejemplo y con este ejemplo quiero terminar la clase porque ya la próxima clase quiero ver el tema de los gráficos de la función logarítmica. De eso se trata la próxima clase. Vamos a ver 3 ejemplos comparativos donde tenemos una discoteca, la bomba de Hiroshima y una biblioteca. Estar en una disco, el ruido es de 10 elevado a menos 1 vatios por metro cuadrado. La bomba de Hiroshima es de 10 elevado a 8 vatios por metro cuadrado. En cambio, una biblioteca tiene 10 elevado a menos 10 vatios por metro cuadrado. Entonces me preguntan, ¿a cuántos decibeles equivale eso? Cada uno de estos tres, ¿a cuántos decibeles equivale? Esa es la pregunta del millón. Y lo vamos a hacer, Eso es lo que tenemos que calcular, ¿verdad? claro, ahora nosotros nos dan el dato de función, como está escrito acá.
beta de 10 elevado a menos 1, que esto es lo mismo que los decibeles. Es lo mismo. Y ahora nosotros reemplazamos este dato, porque este es el dato de intensidad. Ahora nosotros lo reemplazamos ahí, en el numerador. En el numerador. Recuerden la fórmula. Es la que está acá. Esa. 10 por logaritmo de i dividido i sub 0. Donde para nosotros esa es la incógnita. Y ahí nosotros estamos reemplazando el dato que estamos viendo ahora. ¿Ya? Ahora entonces reemplazamos cada dato de intensidad en la fórmula que nos dieron ahí. 10 elevado a 8, 10 elevado a menos 12. Y ahí está. Estos ejercicios los pude haber hecho de otra forma, pero preferí aplicar propiedad de logaritmo porque la otra forma era aplicar propiedad de potencia. También se pudo haber aplicado en la división, pero como estamos trabajando con logaritmos, prefiero reforzar un poco más las propiedades del logaritmo. Niñas, como les dije recién, si esto es una división, ¿en qué se transforma esto? En una ¿Resta? en una resta. Bien. Cada división de acá se transforma en una resta. Ahora entonces separo en una resta logaritmo de 10 elevado a menos 1 menos logaritmo de 10 elevado a menos 12. Ahora, en cada logaritmo por separado, ¿qué propiedad de logaritmo aplico? Está clarita la propiedad. ¿Qué propiedad de logaritmo aplico? ¿Logaritmo de qué? ¿Potencia? Bien, logaritmo de la potencia. Ahora, y voy a hacer un suma del ejercicio mejor para que se... Ahí sí. Ahora, voy a borrar esto de acá. Ahora, aplico el logaritmo de la potencia donde este menos 1 pasa adelante del logaritmo, multiplicándolo. Y este menos 12 pasa adelante del logaritmo multiplicándolo. Entonces, ¿qué nos queda? Menos 1 por logaritmo de 10 más 12 logaritmo de 10. Como dijo Betsabe, o Catherine, no me acuerdo quién fue, ¿cuánto valía el logaritmo de 10? ¿Cuánto vale el logaritmo de 1. 10? 1. Por lo tanto, ¿cuánto es 1 por menos 1? Menos 1, ¿cierto? 0. 1 por menos 1, parece que no se sabe la tabla. 1 por menos 1 sigue siendo menos 1, ¿cierto? Tabla del 1. Y acá, 1 por 12. ¿Cuánto es 1 por 12? Sigue siendo 12. 12. Sigue siendo 12. Ahora 12 menos 1, 11. Y 11 por 10, 110. Esto es que 10 elevado a menos 1 vatios por metro cuadrado es lo mismo que 110 decibeles. Eso es lo que estoy calculando yo. ¿A cuántos decibeles corresponden 10 elevado a menos 1 vatios por metro cuadrado? Y aquí hice el cálculo. Casi idéntico a la explicación de arriba. Igual que acá, en el ejercicio de la bomba de Hiroshima. La bomba de Hiroshima, su sonido fue de 10 elevado a 8 vatios por metro cuadrado. Entonces, como aquí hay una división, se transforma en una resta, ¿cierto? Como me lo dijeron ustedes. Ahora, este 8 y este menos 12, como me lo dijeron ustedes,
pasan adelante del logaritmo porque el logaritmo de la potencia queda 8 por logaritmo de 10, 12 por logaritmo de 10. Y ustedes me dijeron que el logaritmo de 10 es lo mismo que 1, ¿cierto? 1, 1. Y me queda 8 más 12, 20. 20 por 10, 200. Por lo tanto, 10 elevado a 8 vatios dividido metro cuadrado es lo mismo que 200 decibeles. ¿Se va entendiendo, niñas, el desarrollo del ejercicio, no? Sí, profe. Ya. Y para cerrar esta clase, quiero analizar lo que escribí aquí. Esto que está aquí, todo lo que viene hasta antes de la parte amarilla. Uno de los objetivos principales del logaritmo es transformar números más difíciles a números más simples, especialmente en mediciones. Porque nosotros, por ejemplo, ¿qué hicimos nosotros? Transformar una potencia de exponente negativo a un número natural, a un número entero. Transformamos una potencia exponente negativo a un número entero, ¿no? Transformamos el 10 elevado a menos 1 a 110. Transformamos el 10 elevado a 8 a 200. Transformamos el 10 elevado a menos 10 en 20. Transformamos números más complejos, como ese, a un número más simple que es el 20. En rigor, eso es lo que yo estoy explicando. Transformar números más complejos a números más simples. Y vamos a hacer una comparación. Y pónganme harta atención en esta comparación. Vamos a comparar la intensidad de la discoteca con la biblioteca. La intensidad del sonido. Y voy a dividir la intensidad mayor, que es 10 elevado a menos 1, dividido por la intensidad menor, que es la intensidad de la biblioteca. Y se preguntarán, ¿para qué estoy dividiendo la intensidad de la discoteca con la intensidad de la biblioteca? ¿Por qué la estoy dividiendo? ¿O qué quiero hacer con esa división? Simplemente es comparar cuántas veces es mayor la intensidad de la discoteca con la intensidad de la biblioteca. Comparar cuántas veces es más grande su intensidad. Y aquí dividiendo 10 elevado a menos 1 dividido 10 elevado a menos 10, aplicando propiedad de potencia, me da 10 elevado a 9. ¿Qué significa este 10 elevado a 9? Significa que la intensidad de la biblioteca es 10 elevado a 9 veces más potente que la intensidad de la biblioteca. Eso significa, comparándolo en intensidad, que la intensidad del numerador es 10 elevado a 9 veces más grande que la intensidad del denominador. ¿Se entiende esa comparación, niñas, o no? Sí, se entendió bien. Siempre comparo la intensidad mayor o el número más grande con el número más pequeño. Siempre se hace en todo orden de cosas, se puede comparar de esa manera. Pero ¿qué pasa si comparo los decibeles? Los decibeles de la biblioteca con la discoteca con la biblioteca. 110 dividido 20 me da 5,5. ¿Qué significa 5,5? Esto indica que los decibeles de la discoteca es 5,5 veces más que los decibeles de la biblioteca. Pero no que su intensidad sea 5,5 veces más, sino es 10 elevado a 9. ¿Entienden un poco la diferencia entre comparar decibeles y comparar intensidad del sonido?
comparar porque arriba, acá yo estoy comparando intensidad. Y abajo solamente estoy comparando los decibeles, el resultado del logaritmo. ¿Se entendió esa explicación, niñas? Sí, profesor.